El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Segunda parte. El análisis del alma. La voluntad. 1. La voluntad del creyente. 2. La pasividad y sus peligros. 3. La equivocación del creyente. 4. El camino hacia la libertad. Capítulo 1. La voluntad del creyente. La voluntad del hombre es el órgano de que dispone para hacer decisiones. El querer o no querer, el elegir o no elegir, decidir o no decidir, son operaciones típicas de la voluntad. Es su piloto, por medio del cual navega por el mar de la vida. La voluntad del hombre puede ser considerada como su verdadero yo, porque verdaderamente le representa. Su acción es la acción del hombre. Cuando declaro, quiero, es en realidad nuestra voluntad la que quiere. Cuando dice, yo decido, deseo, de nuevo es nuestra voluntad la que decide o desea. Nuestra voluntad actúa por todo el hombre. Nuestra emoción expresa meramente lo que sentimos, nuestra mente simplemente expresa lo que pensamos, pero nuestra voluntad comunica lo que queremos. De ahí que sea el componente de más influencia en toda nuestra persona. Es más profundo que la emoción y la mente. Así que al buscar el crecimiento espiritual el creyente no puede descuidar el elemento volitivo en él. Muchos cometen el error de tratar la religión como cosa de la emoción, creen que meramente solaza y calma las emociones del hombre. Otros insisten en que la religión debería ser compatible con la razón y no excesivamente emotiva, solo una especie de religión racional aceptable. Lo que estos dos grupos no saben es que la verdadera religión, per se, no tiene por objetivo la emoción o la razón, sino que intenta impartir vida al espíritu del hombre y llevar su voluntad a que se entregue por completo a la voluntad de Dios. A menos que tu experiencia religiosa produzca en nosotros una aceptación voluntaria de todo el consejo de Dios, es muy superficial. ¿De qué puede aprovechar al hombre en su camino espiritual si no exhibe las señales propias de la gracia, o bien si su voluntad queda sin tocar? La salvación perfecta y verdadera salva la voluntad del hombre. Todo lo que no sea suficiente para abrazar la salvación de la voluntad del hombre no es sino vano. Todos los sentimientos agradables y los sentimientos lúcidos pertenecen exclusivamente al reino exterior. Los hombres pueden experimentar gozo, consuelo y paz al creer en Dios, pueden entender su majestad y acumular mucho conocimiento maravilloso, pero ¿posee este hombre una unción genuina con él si su voluntad no está unida con la de Dios? El unir las voluntades forma solamente la verdadera unión. Como resultado, al recibir vida el creyente debe estar atento no solo a su intuición, sino también a su voluntad. Una voluntad libre. Al discutir el hombre y su voluntad en particular deberíamos tener en cuenta que el hombre está en posesión de una voluntad libre. Esto significa que es soberano, que tiene una voluntad soberana. Lo que él desaprueba no puede serle forzado, aquello a que se opone no debe serle impuesto. La voluntad libre significa que el hombre puede escoger lo que quiere. No es un juguete mecánico que otros hacen funcionar. Es responsable de todas sus acciones, la voluntad controla desde dentro todas las cosas del interior y exterior de él. No es gobernado automáticamente por una fuerza exterior, sino que alberga un principio dentro, por el cual determina sus actos. Este era el estado del hombre cuando fue creado por Dios. El hombre que formó el Creador no era algo mecánico, porque podemos recordar que Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. GN 2:16, 17. ¿En qué forma se lo mandó Dios? Dios prohibió, persuadió, pero no obligó. Si Adán hubiera estado dispuesto a escuchar y no comer del árbol prohibido, hubiera sido Adán el que hubiera decidido hacerlo. Pero si no quiso escuchar y comió, ni aun Dios podía habérselo impedido. Esto es la voluntad libre o libre albedrío.
Dios pone su responsabilidad de comer o no comer en el hombre para que él decida en conformidad con su voluntad sin obstáculos. Dios no creó un Adán que fuera incapaz de pecar, rebelarse, robar, puesto que de haberlo hecho así habría hecho del hombre una pieza de máquina. Dios le advirtió, le prohibió y le mandó. Sin embargo, la responsabilidad de escuchar o no se hallaba en él. Hombre. Por amor, Dios le dio la orden de antemano. A causa de su justicia, no quería forzar al hombre a hacer lo que éste no quería hacer. Para que el hombre obedeciera a Dios se requería voluntad de hacerlo por su parte, puesto que Dios nunca obliga. Él podría emplear verdaderamente varios medios para hacer que el hombre quiera. Sin embargo, hasta que da su consentimiento Dios no hace el camino del hombre. Este es un principio en extremo vital. Veremos más adelante en qué forma el Creador nunca obra en contra de este principio, en tanto que los espíritus malignos lo hacen de modo constante. Por medio de esto podemos distinguir lo que es de Dios de lo que no lo es. La caída y la salvación. Por desgracia, la humanidad ha caído. A causa de esta caída la voluntad sin trabas del hombre ha sufrido un daño enorme. Podemos decir que hay dos voluntades muy contrarias, en conjunto, en el universo. Por un lado se halla la voluntad de Dios, santa y perfecta, por otro, se halla la voluntad opuesta de Satanás, contaminada y contaminante. Cuando el hombre escucha al diablo y se rebela contra Dios parece contestar con un eterno no a la voluntad de Dios y permanecer en un sí para la de Satanás. Como el hombre emplea su voluntad para escoger la voluntad del diablo, su voluntad pasa a ser cautiva del diablo. Por lo tanto, todos sus actos son gobernados por la voluntad de Satanás. Hasta que derroca la sujeción en que se halla la voluntad del hombre, ésta permanece, sin la menor duda, oprimida por el poder del enemigo. En esta posición y condición caída el hombre es carnal. Esta carne, por la cual su voluntad, junto con los demás órganos, es regida, está totalmente corrompida. ¿Cómo puede agradar en nada a Dios con algo que resulte de una voluntad oscurecida así? Incluso su propia búsqueda de las fuentes de Dios en el reino de la carne, por tanto, carece de valor espiritual. Pueden inventar muchos medios de adorar a Dios en esta situación, pero todas sus ideas son, adoración de la voluntad, Colonia 2:23, totalmente inaceptables para él. Comprendamos, pues, que, a menos que el hombre acepte nueva vida de Dios y le sirva en ella, todo servicio a Dios es solo obra de la carne. Su intención de servir e incluso sufrir por él es vana. Antes de ser regenerado, su voluntad, aun cuando puede inclinarse hacia el bien y hacia Dios, es fútil. Porque lo que cuenta realmente a los ojos de Dios no es lo que el hombre caído intenta hacer por Dios, sino en qué forma él desea que el hombre haga por él. El hombre puede ingeniarse e iniciar incontables obras importantes para Dios, sin embargo, si no se originan en Dios son meramente adoración de la voluntad. Esto es verdadero con relación a la salvación. Cuando el hombre vive carnalmente, incluso su deseo de ser salvo no es aceptable a Dios. Leemos en el Evangelio de Juan que, a todos los que le aceptan, que han creído en su nombre, les da poder para llegar a ser hijos de Dios, que son nacidos, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 1:12-13. El hombre no es regenerado porque quiere serlo. Tiene que nacer de Dios. Hoy en día los cristianos tienen ideas muy incorrectas, pensando que si uno desea ser salvo y busca el camino de vida, indudablemente va a ser un buen discípulo de Cristo, porque no puede haber nada mejor que este deseo. Sin embargo, Dios afirma que en esta cuestión de la regeneración, así como en todas las otras cosas relacionadas con él, la voluntad del hombre es totalmente ineficaz. Muchos hijos de Dios no pueden entender por qué Juan afirma que la voluntad del hombre no es efectiva, en tanto que el Apocalipsis dice, el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente, 22:17, como si el hombre mismo fuera enteramente responsable de su salvación.
Y no dice el mismo Señor Jesús como explicación de por qué los judíos no son salvos: rehusáis venir a mí para que tengáis vida, JN 5:40. Aquí también la responsabilidad de la perdición reposa, al parecer, sobre la voluntad del hombre. ¿Puede la Biblia contradecirse a sí misma? ¿Hay algún significado especial tras estas aparentes inconsecuencias? Una comprensión de esta cuestión nos va a ayudar a apreciar lo que Dios requiere de nosotros en nuestra vida cristiana. Recordaremos que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento, porque desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 P 3:9, 1 Ti 2:4. No hay ningún problema respecto a quien quiere Dios que se salve y quien quiere que perezca. El problema delante de nosotros es, más bien, ¿cuál es la actitud del pecador respecto a la voluntad de Dios? Si el pecador decide ser cristiano porque se inclina de modo natural hacia la religión, de modo natural desprecia al mundo, o bien es de modo natural influido por su herencia, ambiente o familia, está tan lejos de Dios y de su vida como los demás pecadores. Si el pecador decide hacerse cristiano en un momento de entusiasmo o emoción, puede no pasarlo mejor que el resto. Todo se reduce a esto: ¿cuál es su actitud hacia la voluntad de Dios? Dios le ama, pero ¿va él a aceptar este amor? Cristo le llama, pero ¿va él a venir? El Espíritu Santo quiere darle vida, pero ¿va él a querer nacer de nuevo? Su voluntad es útil solo en el escoger la voluntad de Dios. La pregunta es ahora, solamente, ¿en qué forma reacciona su voluntad hacia la voluntad de Dios? ¿Notamos esta diferencia? Si el hombre mismo comienza la búsqueda de la salvación, está todavía pereciendo. Varios fundadores de religiones pertenecen a esta categoría. Pero si el hombre, al oír el Evangelio, desea aceptar lo que Dios le ofrece, será salvo. En un caso el hombre origina, en el otro recibe. El uno voluntariamente quiere el mismo, mientras que el otro acepta la voluntad de Dios. Juan 1 habla del hombre como queriendo el mismo, en tanto que Juan 5 y Apocalipsis 22 se refieren a que el hombre acepte la voluntad de Dios. Aquí no existe contradicción alguna, se trata, en cambio, de una lección muy crucial que hemos de aprender. Dios nos dice que en una cuestión de tanta importancia como es la salvación, todo lo que procede del yo no puede ser aceptado, sino que ha de ser rechazado por él. En realidad, si deseamos hacer progresar nuestro desarrollo espiritual, hemos de entender y tener en cuenta cada uno de los principios vitales que Dios usa para tratar con nosotros en el momento de la regeneración. Estos principios iniciales significan la manera en que deberíamos continuar en nuestra vida espiritual. Lo que hemos de discutir ahora constituye uno de los mayores de estos principios. Todo lo que surge de nosotros, esto es, de nuestra carne, es totalmente inaceptable para Dios. Aun cuando busquemos una cosa tan indispensable y sublime como la salvación, nuestra búsqueda es a pesar de ello rechazada. Lo que hemos de recordar siempre es que Dios no mira la apariencia de una cosa, sea buena o mala, grande o pequeña, sino que mira el punto donde se origina, es en Él o no es en Él. En la salvación somos salvos no porque queramos ser salvos, sino porque Dios quiere salvarnos, y así ha de ser en toda nuestra vida. Hemos de ver que, aparte de lo que Dios hace a través de nosotros, todas las demás actividades, por loables que puedan ser, son completamente ineficaces. Si fallamos en aprender este principio de vida en el estadio inicial de la salvación, vamos a encontrar más adelante interminables derrotas. Además, según la condición real del hombre, en tanto que es pecador, su voluntad es rebelde contra Dios. Por tanto, Dios tiene que acercar al hombre a sí, como también concederle nueva vida. Ahora bien, tal como la voluntad del hombre representa al hombre, porque es la esencia de su ser, la voluntad divina personifica a Dios, siendo su misma vida. El decir que Dios acerca al hombre así es decir que lo acerca a su voluntad. Sin duda,
Esto requiere toda una vida para realizarse del todo, pero incluso al comienzo de la salvación Dios empieza obrando hacia este fin. De ahí que cuando el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado, esta convicción es tal que el hombre no debería tener una palabra que decir, incluso si Dios le condenara al infierno. Entonces, cuando Dios muestra a este hombre su plan definido en la cruz de Cristo, debe aceptarlo alegremente y expresar que está dispuesto a recibir la salvación de Dios. Así, observamos que el primer estadio de la salvación es, esencialmente, una salvación de la voluntad. La fe del pecador y la aceptación no son sino su deseo de aceptar el agua de vida y ser salvo. De modo similar, su oposición y resistencia son su falta de voluntad de venir al Señor en busca de vida y, en consecuencia, perece. La batalla sobre si ha de ser salvo o perecer se libra en la voluntad del hombre. La caída original del hombre fue debida a la rebelión de su voluntad en contra de la de Dios, y, así, su salvación presente es efectuada por el hecho de que su voluntad es puesta en obediencia a Dios. Aunque en el momento del nuevo nacimiento la voluntad del hombre todavía no está unida plenamente con Dios, su voluntad caída, sin embargo, es levantada por medio de su aceptación del Señor Jesús y su negativa a Satán, al yo y al mundo. Al creer la palabra de Dios y recibir su Espíritu, su voluntad es también renovada. Después que el hombre ha nacido de nuevo obtiene un nuevo espíritu y una nueva vida, su voluntad recibe un nuevo amo y está a partir de ahora bajo una nueva dirección. Si su voluntad es obediente, pasa a ser parte de la nueva vida, si resiste, pasa a ser un formidable enemigo para la nueva vida. Esta voluntad renovada es mucho más vital que las otras partes del alma. Una mente puede ser desviada, y la emoción puede ser desordenada. Pero la voluntad no puede permitirse estar equivocada. Porque si está equivocada acarrea consecuencias serias, puesto que es el mismo yo del hombre y controla todos los órganos del hombre. Si está equivocada, la voluntad de Dios no puede ser realizada. Una voluntad sumisa. ¿Qué es la salvación? No es otra cosa que el hecho de que Dios salva al hombre de sí mismo para él. La salvación tiene dos aspectos, un separarse y un unirse. El separarse es del yo, el unirse es a Dios. Todo lo que no apunta a la liberación del yo y la unión con él no es salvación genuina. Todo lo que no puede salvar al hombre del yo y unirle a Dios es vanidad. Un comienzo verdaderamente espiritual implica la liberación de la vida animal y la entrada en la vida divina. Todo lo que pertenece a lo creado debe ser abandonado de modo que el que es creado pueda gozar de todas las cosas solamente en el Creador. Lo que es creado tiene que desaparecer para que la verdadera salvación pueda manifestarse. La grandeza real no descansa en lo que tenemos, sino en lo que hemos perdido. La vida auténtica puede verse solo en el abandono del yo. Si la naturaleza, la vida y las actividades del ser creado no son negadas, la vida de Dios no tiene manera de expresarse. Nuestro yo con frecuencia es el enemigo de la vida de Dios. Nuestro crecimiento espiritual quedará atrofiado severamente si no tenemos intención ni experiencia de perdernos a nosotros mismos. ¿Qué es el yo? Esto es en extremo difícil de contestar, ni podemos dar una respuesta que sea del todo correcta. Pero si dijéramos que el yo es la voluntad propia, no quedaríamos muy lejos del blanco. La esencia del hombre está en su voluntad, porque expresa lo que el hombre es fundamentalmente, lo que desea y lo que quiere. Antes de que la gracia de Dios haya hecho su obra en el hombre, todo lo que el hombre tiene, sea un pecador o un santo, es generalmente contrario a Dios. Esto es debido a que el hombre pertenece a lo natural, que es en extremo antitético a la vida de Dios. La salvación, pues, es librar al hombre de su voluntad creada, natural, animal, carnal y que emana de sí mismo. Notemos esto bien, que aparte del hecho de que Dios nos da la nueva vida,
en la cuestión de salvación la mayor obra es el entregarle nuestra voluntad a Él. Podemos decir, incluso, que Dios imparte una vida nueva para que abandonemos nuestra voluntad a Él. El Evangelio es facilitar la unión de nuestra voluntad con Dios. Todo lo que se quede corto de esto es un fallo en nuestra misión. El objetivo de Dios es la salvación, no ya de nuestra emoción o de nuestra mente, sino de nuestra voluntad, porque una vez esta última es salva, el resto queda incluido. El hombre puede unirse a Dios en la mente hasta cierto punto y estar de acuerdo con Él en su sentimiento hacia muchas cosas, pero la unión decisiva y más perfecta es la de la voluntad con la voluntad divina. Este acuerdo abarca todas las demás uniones entre Dios y el hombre. Todo lo que no llega a la unión de las voluntades es insuficiente. Como nuestro ser total se mueve en conformidad con nuestra voluntad, es evidente que constituye la parte más influyente del hombre. Incluso un órgano tan noble como el espíritu tiene que ceder a la regla de la voluntad. Hablaremos más de esto luego. El espíritu no simboliza a todo el hombre, sino que es su órgano de comunicación con Dios. El cuerpo no representa al hombre tampoco, porque es solo su aparato para comunicarse con el mundo. Pero la voluntad personifica la actitud, intención y condición auténticas del hombre. Es el mecanismo en el hombre que corresponde más íntimamente al hombre entero. Así, hasta que su voluntad no está unida con Dios, todas las demás uniones son superficiales y vacías. Una vez la voluntad del hombre se ha unido completamente a Dios, el hombre es de modo espontáneo y plenamente sumiso a Él. Nuestra unión con el Señor tiene dos pasos, la unión de vida y la unión de la voluntad. Nos unimos a Él en vida en el momento en que somos regenerados y recibimos su vida. Así como Él vive por su Espíritu, también nosotros nos encontraremos después viviendo por el Espíritu Santo. Este es el lazo de la vida. Indica que participamos de una vida con Dios. Este unirse es interno. Pero lo que expresa esta vida es la voluntad. El estar unido al Señor en la voluntad denota simplemente que tenemos una voluntad con Él. Estas dos uniones están relacionadas y no son independientes la una de la otra. La unión de vida es espontánea, porque esta nueva vida es la vida de Dios, pero la unión de voluntades no es tan simple ni tan espontánea, porque nuestra voluntad es evidentemente nuestro yo. Como indicamos antes, Dios quiere destruir la vida del alma, pero no su función. Así, al unirnos a Él en vida, Él emprende la renovación de nuestra voluntad con sus diversas partes, con miras a que nuestra alma pueda ser una con nuestra nueva vida y, como resultado, una con su voluntad. Siendo nuestra voluntad tal como es, Dios, naturalmente, procura diariamente su unión con la voluntad de Él. La salvación no puede ser completa hasta que la voluntad del hombre esté unida enteramente a la voluntad de Dios. Sin esta unión perfecta el yo del hombre está en pugna todavía con Él. Dios quiere que nosotros tengamos su vida, pero también quiere que estemos unidos con Él. Como nuestra voluntad nos representa íntimamente, nuestra unión con Dios no puede ser completa sin unir nuestra voluntad a Él. Una lectura cuidadosa de las Escrituras nos va a convencer del hecho de que debajo de todos nuestros pecados se halla un denominador común, el principio de la desobediencia. A través de la desobediencia de Adán perecemos todos, a través de la obediencia de Cristo somos salvos. Antes, éramos hijos de desobediencia, hoy Dios quiere que seamos hijos de obediencia. La desobediencia significa seguir la propia voluntad. La obediencia significa seguir la voluntad de Dios. El propósito de la salvación divina es ayudarnos a negar nuestra voluntad y unirnos con Él. Aquí es donde se halla la equivocación de los cristianos modernos. Ven la espiritualidad como un sentimiento gozoso o un conocimiento profundo. Se pasan la vida en busca de sensaciones variadas o en busca de conocimiento mental de la Biblia, porque consideran estas cosas como altamente superiores. Entretanto, al obrar en conformidad con sus sentimientos y pensamientos, ejecutan a su alrededor muchas cosas buenas,
grandes y notables tareas que ellos creen que son muy agradables a Dios. No se dan cuenta, sin embargo, de que Él no les pide lo que sienten o lo que razonan. Solo busca la unión de las voluntades de ellos con la suya. Se deleita en que su pueblo desee lo que Él desea y haga lo que Él dice. A menos que el creyente se entregue incondicionalmente a Dios y que esté dispuesto a aceptar su voluntad íntegramente, todo lo demás es espiritualidad en la etiqueta, tales son los sentimientos de santidad y felicidad, o los pensamientos dignos de elogio. Todo esto es una exhibición exterior. Incluso las visiones, los sueños, las voces, los suspiros, el celo, la obra, la actividad y el trabajo son exteriores. A no ser que el creyente esté decidido en su voluntad a terminar el curso que Dios le ha puesto delante, todo lo demás no tiene valor. Si estamos realmente unidos a Dios en la voluntad, cesamos al instante de toda actividad que emerge de nosotros mismos. Más adelante no habrá acción independiente. Hemos muerto para el yo, pero vivimos para Dios. Ya no obramos en favor suyo, bajo nuestro impulso o a nuestra manera. Obramos solamente según somos impulsados por Dios. Estamos libres de todo movimiento procedente del yo. En otras palabras, una unión así es un cambio de centro, un nuevo comienzo. En el pasado todas las actividades estaban centradas en el yo y empezaban allí, hoy todo es de Dios. Él no nos pide la naturaleza de lo que empezamos. Lo que quiere saber es quién lo empezó. Dios prescinde de todo elemento que no se ha librado todavía del yo, no importa lo bueno que parezca. La mano de Dios. Debido a que muchos creyentes son salvos, pero no han entregado su voluntad a Dios de modo absoluto, Él usa muchos medios para reducirlos a la obediencia. Él mueve a los suyos por su espíritu y les toca con su amor para que le obedezcan a Él solamente, deseando hacer solo su voluntad. Pero con frecuencia esto no produce la actitud que desea ver en sus hijos. Dios, por consiguiente, tiene que usar su mano y guiarlos allí donde desea que estén. Su mano se ve de modo primario en el ambiente. Dios pone su mano pesadamente sobre su pueblo para triturarlos, quebrantarlos o atarlos, a fin de que sus voluntades no sigan endurecidas ya contra Él. El Señor no está satisfecho hasta que nos hemos unido por completo con Él en la voluntad. Para conseguir este fin permite que nos sucedan muchas cosas desagradables. Nos deja gemir, lamentarnos y sufrir. Dispone de muchas cruces prácticas para que se atraviesen en nuestro camino y por medio de ellas inclinemos la cabeza y capitulemos. Nuestra voluntad es de modo natural en extremo obstinada, rehúsa obedecer a Dios hasta que ha sido disciplinada severamente. Al someternos bajo su poderosa mano y aceptar de buena gana su disciplina, nuestra voluntad experimenta una mayor separación y una vez más somos entregados a la muerte. Y si seguimos resistiendo a Dios, nos aguardan grandes aflicciones para llevarnos a la sumisión. El propósito de Dios es despojarnos de todo lo que es nuestro. Todos los creyentes, una vez han sido verdaderamente regenerados, conciben la idea de observar la voluntad de Dios. Algunos lo prometen de modo abierto y franco, otros tienen la idea en secreto. Para poner a prueba y ver si esta promesa o pensamiento es real o no, Dios pone a sus hijos en varias situaciones en que se les despoja de un modo desagradable. Hace que pierdan sus posesiones materiales, la salud, la fama, la posición, la utilidad. Y todavía más, hace que se vean privados de sus sentimientos placenteros, de su deseo ardiente, de la presencia y consuelo de Dios. Él tiene que mostrarles que todo les es negado excepto su voluntad. Si es la voluntad de Dios, deben estar dispuestos a aceptar el dolor y sufrir en sus cuerpos físicos. Tienen que estar dispuestos a abrazar la sequedad, la oscuridad, la frialdad, si esto le parece agradable a Él. Incluso si nos despoja de todo, aun de nuestra así llamada efectividad espiritual, hemos de estar dispuestos a aceptarlo. Él desea que los suyos sepan que Él los salva, no para que gocen, sino para que hagan su voluntad.
En la ganancia o en la pérdida, en el gozo o la tristeza, en la vivencia de su presencia o de su rechazo, los cristianos tienen que contemplar solamente la voluntad de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.